Un saludo muy cordial tengan todos nuestros hermanos, hermanas y quienes nos sintonizan a través de esta emisora radial. Bienvenidos todos a su programa El Fuerte Clamor. Habla para ustedes Ramsés Ágreda. Antes de comenzar, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial con unas palabras de oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora porque nos das la oportunidad de poder salir al aire a través de esta emisora radial. Te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro en este medio y que este mensaje pueda ser de gran bendición para todas aquellas almas que lo escuchen. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Hoy, en nuestro programa, hablaremos sobre el tema La Iglesia y su historia, parte número 5. Recuerden nuestro punto de contacto, el correo electrónico elfuerteclamor@hotmail.com. Así que les invitamos en sus hogares a abrir sus Biblias para que juntos podamos estudiar este maravilloso mensaje. Bien, hermanos que me escuchan, estamos hoy arribando a la parte número 5 de este maravilloso mensaje, como lo hemos titulado La Iglesia y su historia. Es un tema muy solemne, es un tema que deja muchas lecciones para todas aquellas almas que están buscando la verdad en cuanto a quién es la iglesia. Así que, hermanos, la iglesia y su historia. Habíamos quedado en el tema pasado acerca de la iglesia apostólica, el nacimiento de esa iglesia triunfante, de esa iglesia que tenía el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Y, por supuesto, los resultados que arrojó ese derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés sobre esa iglesia naciente, sobre esa iglesia primitiva, apostólica. Bien, vamos entonces a continuar con este mensaje de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Hubo gran persecución sobre la iglesia primitiva, ya nosotros lo sabemos. Todo lo que ocurrió con los apóstoles, todo lo que ellos vivieron cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. Ahora, esa persecución está, por supuesto, reflejada especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia. Vamos a buscar algunos versículos que hacen referencia a esa persecución que hubo sobre la iglesia primitiva. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos y hermanas que me escuchan, vamos al libro de Hechos, capítulo 8, y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Bien, hermanos y hermanas que me escuchan, qué interesante estos versículos que acabamos de leer, como lo son Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 8. Aquí podemos ver, hermanos y hermanas que me escuchan, cómo Saulo consentía en la muerte de muchos cristianos o de esa naciente iglesia cristiana. Tanto es así que él entraba casa por casa para sacar a hombres y mujeres para ponerlos inclusive en la cárcel, y aparte de eso también les daba muerte o consentía en su muerte.
Una de esas víctimas o el primer mártir cristiano fue Esteban. Esteban, por supuesto, se convirtió en el primer mártir cristiano que entregó su vida por causa de Cristo. Y por supuesto, así como Esteban, hubo muchos que entregaron sus vidas por causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y fíjense ustedes, hermanos y hermanas que me escuchan, asimismo va a ocurrir en el tiempo del fin, cuando esa persecución vuelva a encenderse otra vez contra aquellos fieles, especialmente contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A continuación voy a leerles un escrito que se encuentra en un libro muy interesante que también se los voy a recomendar. El libro se titula Los Hechos de los Apóstoles. Este libro, por supuesto, comenta todo el libro de Hechos de la Biblia. Y, por supuesto, voy a leerles en la página 85, en el capítulo 11, titulado El Evangelio en Samaria, comentando, por supuesto, de estos versículos que leímos de Hechos, capítulo 8, versículos del 1 al 8. Dice este libro de los Hechos de los Apóstoles en la página 85 lo siguiente: después de la muerte de Esteban, se levantó contra los creyentes de Jerusalén una persecución tan violenta que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. En cuanto a su celo, en esta cruel obra, él dijo ulteriormente: yo ciertamente había pensado deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extrañas. Por las palabras de Saulo, cuando eran matados, yo di mi voto. Puede verse que Esteban no era el único que sufrió la muerte. En este tiempo de peligro, Nicodemo confesó sin temor su fe en el Salvador crucificado. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, qué interesante lo que dice este libro de los Hechos de los Apóstoles en la página 85. Cómo se había encendido esa persecución contra los cristianos de esa naciente iglesia primitiva. Fíjense que Saulo, en ese tiempo era Saulo de Tarso, y más tarde, por supuesto, se convirtió en el apóstol Pablo cuando fue ungido por Ananías, cuando él, por supuesto, había quedado ciego por aquella visión que recibió camino a Damasco, para perseguir a los cristianos que estaban en Damasco y en muchas regiones circunvecinas. Así que, hermanos, Saulo, cuando él iba camino a Damasco con otros dos, él recibió una visión de parte del Señor Jesucristo. Y en esa visión, el Señor le preguntó a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y en el momento Saulo cae del caballo donde él estaba montado, cayó a tierra y le pregunta a Saulo al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le contestó lo que tenía que hacer. Y en ese momento él recibe el llamado de parte de Dios para que él se alistara en las filas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Claro, Saulo de Tarso, él creía que él estaba haciendo la obra de Dios. Él pensaba que él estaba actuando conforme a lo que dice la palabra. Claro, él era un fariseo. Él creía que él estaba en la verdad, que él estaba en lo correcto. Y él pensaba que echando en la cárcel a todos los cristianos o a todas aquellas personas que invocaban el nombre de Jesucristo, él pensaba que él estaba haciendo la obra de Dios. Hasta que el Señor lo llamó en esa visión, camino a Damasco, diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, ustedes no se han preguntado, hermanos y hermanas que me escuchan, ¿por qué el Señor Jesucristo le pregunta a Saulo en esa visión: ¿por qué me persigues? ¿Ustedes no se han hecho esa pregunta? Bueno, hermanos, el Señor le preguntaba a Saulo: ¿por qué me persigues?
era porque el Señor se estaba reflejando, su carácter lo estaba viendo en la persona de los cristianos. Cuando un cristiano refleja el carácter de Cristo, uno es un reflejo del Señor Jesucristo. Y por eso es que el Señor se refleja en los cristianos, y por eso le estaba preguntando: Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así que, hermanos, Saulo era un hombre que el Señor había visto, que el Señor había contemplado, un hombre en el cual el Señor podía trabajar, un corazón que el Señor podía trabajar para poder derramar en él su Santo Espíritu. Y por supuesto, Saulo era un hombre, un instrumento que Dios había escogido. ¿Para qué? Para llevar el evangelio de los judíos hacia los gentiles. Es decir, Pablo era el hombre escogido por Dios para llevar el evangelio que los judíos habían encerrado en 4 paredes, para llevarlo a los gentiles, a aquellos que no pertenecían al pueblo escogido de Dios en aquel entonces, como lo era la nación judía. Por tanto, hermanos y hermanas que me escuchan, por esta razón fue que el Señor se reveló en visión, porque el Señor sabía que ese corazón de Saulo podía ser trabajado, podía ser transformado para que él pudiese obrar de acuerdo a Saulo de Tarso, o podía obrar en Saulo de Tarso para hacer esa obra de llevar el evangelio a los gentiles. De la misma manera, hermanos, hoy día el Señor puede trabajar con nosotros. Si nosotros nos dejamos guiar por su mano, si nosotros nos dejamos conducir por Él, Él puede hacer una obra en cada uno de nosotros. Él nos puede conducir. Pero, hermanos, por eso es importante la obediencia a la ley de Dios, la obediencia a los mandamientos de Dios. Y cuando decimos mandamientos de Dios, acuérdense muy bien de que mandamiento no solamente es el decálogo, no es solamente los 10 mandamientos de la ley de Dios, el decálogo, no. Es todo así dice Jehová, que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Todo así dice Jehová es un mandamiento, es un mandato de Dios. Y por lo tanto, si nosotros fuésemos obedientes a la santa ley de Dios, el Señor puede obrar en cada uno de nuestros corazones. Hermanos, depende de nosotros. Nosotros podemos ser también instrumentos escogidos en las manos de Dios, pero todo depende de cuán dispuestos estemos nosotros de dejarnos guiar por la mano del Señor. Bien, hermanos, vamos a continuar en este libro leyendo otra cita que se encuentra en la página 86 y 87 de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice este libro lo siguiente: cuando los judíos trataron de destruir la naciente iglesia, Nicodemo salió en su defensa. Libre ya de la cautela y dudas anteriores, estimuló la fe de los discípulos y empleó su riqueza en ayudar a sostener la iglesia de Jerusalén y en llevar adelante la obra del evangelio. Fíjense qué interesante, hermanos, cómo Nicodemo, que era un fariseo, él también fue convertido a la fe de Cristo. Él fue también un instrumento para que la naciente iglesia cristiana pudiese prosperar, porque Nicodemo también, con sus riquezas, él alimentó la naciente iglesia cristiana. Sigue diciendo este libro lo siguiente: la persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio gran impulso a la obra del evangelio. El éxito había acompañado la ministración de la palabra en ese lugar, y había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo allí, desatendiendo la comisión del Salvador de ir a todo el mundo, olvidando que la fuerza para resistir al mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo. Comenzaron a pensar que no tenían ninguna obra tan importante como la de proteger a la iglesia de Jerusalén de los ataques del enemigo. En vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar el evangelio a aquellos que no lo habían oído, corrían el peligro de adoptar una actitud que indujera a todos a sentirse satisfechos con lo que habían realizado, para dispersar a sus representantes donde pudieran trabajar para otros. Dios permitió que fueran perseguidos,
ahuyentados de Jerusalén, los creyentes iban por todas partes anunciando la palabra. Fíjense, hermanos, qué interesante lo que dice este libro de Hechos de los Apóstoles en relación a la persecución. Es decir, el Señor permite la persecución con un propósito, y ese propósito es que los cristianos no se acumulen en un solo lugar o en una sola iglesia, porque hay muchos que asisten a sus respectivas iglesias y de ahí no sale el evangelio, lamentablemente. Hay hermanos que tristemente se han encerrado en 4 paredes y no predican este evangelio del reino a todas las naciones como el Señor lo ha mandado en su palabra. Y por esa razón, hermanos, es que es importante que nosotros atendamos a ese llamado que el Señor nos dio en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, que dice: por tanto, id y doctrinad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese versículo nos dice claramente: haced discípulos, predicando el evangelio. Así que esa orden que el Señor nos ha dado, nosotros tenemos que cumplirla. Pero lamentablemente ocurre que muchas veces cuando nos aglomeramos en un solo lugar o en una determinada iglesia, se descuida o se tiende a descuidar la comisión de predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos, eso lo ha mandado el Señor. Y por tanto nosotros tenemos esa comisión, ese deber, esa misión de ir y doctrinar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Somos responsables de eso, porque nosotros que hemos recibido el evangelio de Cristo, tenemos la misión de darlo a conocer a todas aquellas almas que no conocen de estas verdades como nosotros las conocemos hoy día. Bien, sigue diciendo este libro lo siguiente: entre aquellos a quienes el Salvador había dado la comisión, id y doctrinad a todos los gentiles, de acuerdo a Mateo capítulo 28, versículo 19, se contaban muchos de clase social humilde, hombres y mujeres que habían aprendido a amar a su Señor y resuelto seguir su ejemplo de abnegación, su ejemplo de abnegado servicio. A estos humildes hermanos, así como a los discípulos que estuvieron con el Salvador durante su ministerio terrenal, se les había entregado un precioso cometido. Debían proclamar al mundo la alegre nueva de la salvación por Cristo. Al ser esparcidos por la persecución, salieron llenos de celo misionero. Comprendían la responsabilidad de su misión. Sabían que sus manos llevaban el pan de vida para un mundo famélico, y el amor de Cristo los movía a compartir ese pan con todos los necesitados. El Señor obró por medio de ellos. Doquiera iban, sanaban los enfermos, y los pobres oían la predicación del Evangelio. Felipe, uno de los 7 diáconos, fue de los expulsados de Jerusalén. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Fíjense, hermanos, qué interesante, como lo dice este libro de Hechos de los Apóstoles en la página 86 y 87. ¿Por qué el Señor permitió la persecución? Bueno, hermanos, la permitió para que los cristianos que estén congregados o aglomerados todos en una sola iglesia salgan y se esparzan para predicar este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa es la razón por la cual el Señor permite la persecución sobre su iglesia. Y esto, hermanos y hermanas que me escuchan, esto va a ocurrir también en el fin del tiempo del fin. En estos tiempos finales, eso también va a ocurrir, de que el Señor también va a permitir que ocurra sobre la iglesia cristiana, sobre la verdadera iglesia que tiene el verdadero mensaje que ha de preparar a un mundo para la pronta venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Señor también va a permitir esa persecución para que salgan
adoctrinad a todas las naciones, como lo dice el Señor. Id y doctrinad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, esa es la única manera como nosotros podemos salir a proclamar este mensaje, porque muchas veces, hermanos, y esto lo digo porque tiende a ocurrirnos a cada uno de nosotros, todos nosotros quizás hemos caído en esa comodidad y a veces olvidamos que tenemos una obra misionera que hacer, de llevar este pan de vida a muchas almas que están pereciendo por falta de la palabra de Dios. Y nosotros que tenemos ese conocimiento, tenemos la obligación de llevar este evangelio a todas las naciones, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y por esa razón es que el Señor permite la persecución para que nosotros podamos salir, porque de otra manera quizás no saliésemos. Bien, hermanos, vamos a buscar otro versículo que habla también acerca de la persecución que hubo en los días de los apóstoles, una vez que ellos recibieron el Espíritu Santo con gran poder en ocasión del Pentecostés. Vamos a buscar en nuestras Biblias Hechos capítulo 12 y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 5. Dice la palabra de Dios lo siguiente: En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bien, hermanos, este versículo de Hechos, capítulo 12, versículos del 1 al 5, fíjense cómo también el rey Herodes arremetió contra la iglesia naciente, primitiva, apostólica, contra esa iglesia que estaba comenzando, contra esa iglesia que tenía la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, contra esa iglesia apostólica formada por esos discípulos que tuvieron 3 años y medio bajo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos el ejemplo del apóstol Pedro, que fue llevado a la cárcel por órdenes del rey Herodes. Así que Pedro fue custodiado dentro de la cárcel por 4 grupos de 4 soldados cada uno. Imagínense esto, hermanos, cómo estaba custodiado Pedro de una forma como que si fuera un delincuente de alta peligrosidad. Hermanos, qué tristeza. De esa manera van a tratar al verdadero pueblo de Dios en el tiempo del fin, cuando se desate con gran furia la persecución sobre todos aquellos fieles, sobre todos aquellos hombres y mujeres leales a los mandamientos, a los estatutos, a los preceptos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, esa va a ser quizá la suerte de muchos cristianos que van a caer en la cárcel. Otros van a morir y con su sangre van a sellar este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Así que, hermanos, ese es el evangelio del reino que se va a proclamar en el tiempo del fin, que va a ser, hermanos, la misma experiencia que se dio en el Pentecostés. Ese derramamiento del Espíritu Santo con gran poder en el Pentecostés se va a repetir en los tiempos finales, y es lo que se va a conocer como la lluvia tardía, es decir, el refrigerio de la presencia del Señor. Vamos a buscar otro versículo que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15, y vamos a leer el versículo 9. Dice la palabra de Dios lo siguiente: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, lo que dice aquí Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9. Cómo el apóstol Pablo, hermanos, y lo podemos ver nosotros a través de sus cartas, de sus epístolas, cómo el apóstol Pablo lamentó siempre, en toda su vida, lamentó haber perseguido
a esa naciente iglesia apostólica, a esa naciente iglesia primitiva, esa iglesia cristiana, esa iglesia que tenía la verdad de Cristo, que había sido enseñada directamente por el Maestro de los Maestros, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, se lamentó siempre de que él no merecía llamarse apóstol. Él lo dice aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y dice que no soy digno de ser llamado apóstol. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan. El apóstol Pablo se sentía como que le pesaba en el alma haber hecho eso. Claro, por supuesto que el Señor perdonó ese pecado que él había cometido. ¿Por qué? Porque él se arrepintió de corazón, hermano. Su arrepentimiento era sincero. A él le pesó en el alma haber perseguido esa iglesia a la cual posteriormente él perteneció. Otro versículo que también se refiere a esa persecución que el apóstol Pablo produjo sobre la iglesia naciente, lo vamos a buscar en Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Vamos a buscarlo. Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Dice lo siguiente: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Fíjense, hermanos, qué interesante. El texto anterior resalta dos cosas. Primero, cuando Saulo, es decir, el apóstol Pablo, era miembro del Sanedrín dentro del judaísmo, perseguía a aquellos que, según él, no eran la iglesia de Dios en la tierra. La iglesia verdadera para Pablo era, en aquel tiempo, el Sanedrín, el pueblo judío solamente, o el templo de Jerusalén. Segundo, también el texto identifica quién es la iglesia. Son todas aquellas almas fieles que eran perseguidas por causa de la verdad. Vamos a buscar un versículo que también se refiere a esa persecución de los fieles, todos aquellos que quieran vivir una vida piadosa en Cristo Jesús. ¿Qué va a pasar con aquellos? Vamos a buscarlo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, lo siguiente: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahí está, hermanos, claramente. Todo aquel que quiera vivir una vida como Cristo, el Señor, la vivió, ¿qué va a pasar con ellos? Padecerán persecución. Bueno, hermanos, lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Su vida fue, desde que nació hasta que murió en la cruz del Calvario, fue una vida de persecución constante. El enemigo de las almas, es decir, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, persiguió a nuestro Señor Jesucristo desde que nació en un pesebre en Belén de Judea hasta que murió crucificado en la cruz del Calvario. Y por supuesto, esa persecución se ensañó más férreamente cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio, desde que fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. A partir de ese momento, nosotros lo sabemos, transcurrieron 3 años y medio de su vida ministerial. Y en esos 3 años y medio fue perseguido férreamente por el enemigo de las almas, por esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Bien, hermanos, vamos entonces a continuación a ver cuáles fueron los frutos de la iglesia primitiva. Porque así conforme fue duramente perseguida, así también esta iglesia trajo muchos frutos. Y vamos ahora a ver cuáles fueron esos frutos de la iglesia primitiva. Pero para ello vamos a buscar en Hechos, capítulo 14, versículos 27 y 28. Dice lo siguiente: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, qué interesante, ¿no? Aquí, por supuesto, en el libro de Hechos, capítulo 14, vemos cómo los apóstoles habían reunido a la iglesia. Y también al reunirla, ellos les contaban los testimonios de las conversiones,
de todos aquellos que aceptaban la fe de Cristo. Entre ellos, por supuesto, los gentiles. Y ellos se quedaban atónitos, los mismos judíos. Entre ellos, por supuesto, los apóstoles que eran judíos, se quedaban atónitos. Y ellos decían, ¿cómo es posible que un gentil acepte a Cristo cuando ellos no eran del pueblo de Dios? Y ahí fue donde ellos se dieron cuenta que Dios no hace acepción de personas, que el Señor recibe a cualquier persona, sean ricos, sean pobres, sean libres, sean esclavos, sean de cualquier raza, de sexo, de cualquier pensamiento inclusive, pero siempre y cuando se sometan a la fe verdadera, a la fe de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, la condición para que el Señor nos pueda aceptar es que aceptemos sus doctrinas, porque el Señor tiene sus doctrinas. No es que vamos a hacer un ecumenismo de todos los pensamientos y el Señor nos va a aceptar sin importar lo que pensemos. No, hermanos, tenemos que someternos a la doctrina de Cristo, a la doctrina verdadera, que reposa, por supuesto, en la palabra de Dios. Pero tristemente hay muchos hermanos y hermanas que han tergiversado, han cambiado el evangelio lamentablemente, y nosotros siempre lo hemos señalado a través de estos micrófonos. Siempre lo hemos dicho, que el evangelio ha sido tristemente cambiado, y eso no de ahora, porque el apóstol Pablo también lo confirma en su epístola a los Gálatas, en el capítulo 1, versículos del 6 al 10. Estoy maravillado de que os hayáis alejado del que os llamó para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por eso es que termina diciendo el apóstol Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea evangelio de perdición. Hermanos, hay dos evangelios nada más, el evangelio de la salvación y el evangelio de la perdición. Y asimismo, por supuesto, hay dos iglesias. Está la iglesia verdadera, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y está la iglesia apóstata, la iglesia falsa, vestida de púrpura y escarlata. Hermanos, hay dos iglesias nada más. Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias, continuando con los frutos de la iglesia primitiva, vamos a buscar en Hechos capítulo 15 y vamos a leer los versículos 3, 4 y 22. Dice Hechos capítulo 15, versículos 3, 4 y 22 lo siguiente. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones, y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Fíjense, hermanos, qué interesante, como lo habíamos dicho, cómo esta conversión de los gentiles causaba gran gozo a los apóstoles, a los discípulos de Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Y asimismo, hermanos, yo pienso que es el mismo gozo que sentimos nosotros cuando un alma acepta a Cristo como su Salvador y su Señor. Hermanos, porque es un alma que es para Cristo, no es para nosotros. No es para que esa alma deje solamente los diezmos en la iglesia, sino lo que nos debe mover a nosotros, el interés que nos debe mover es de que esa alma sea un discípulo verdadero de Cristo, de que sea conducida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No solamente que vaya a la iglesia, porque hermanos, y eso es algo que nosotros tenemos que entender, la iglesia no es el arca de salvación, es el medio que Dios ha utilizado ¿para qué? Para depositar su mensaje, para enseñar a los discípulos, a los miembros, para que puedan aprender a adoctrinar a todas las naciones, enseñándoles el verdadero evangelio, el evangelio de la salvación.
Bien, vamos a buscar otro versículo que se encuentra en Hechos, capítulo 16, versículo 5, hablando, por supuesto, de los frutos de la naciente iglesia primitiva o la iglesia apostólica. Hechos capítulo 16, versículo 5, dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Fíjense, hermanos, qué interesante. Cabe destacar, hermanos, que la iglesia primitiva trabajaba en conjunto. Ahora, cuando había que tomar una decisión importante, se consultaba a todo el cuerpo de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, la iglesia no estaba controlada por un pequeño grupo llamado Junta de Iglesia. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que acotar, porque hay iglesias que están regidas por una conferencia general. Hay denominaciones religiosas que están regidas por una conferencia general. Y esa conferencia general, ese pequeño grupo, son los que toman las decisiones de todo el cuerpo de toda la iglesia universal en todo el planeta Tierra, de esa denominación religiosa. Como también hay iglesias que cada templo toma las decisiones por separado. Así que, hermanos, esta naciente iglesia primitiva, la iglesia apostólica, la iglesia a la cual formaban parte Pedro, Santiago, Juan, Pablo y todos los apóstoles, esta iglesia tomaba las decisiones todos en común. Todos se reunían para tomar las decisiones entre todos. Así que, hermanos, esta iglesia primitiva no estaba regida por una pequeña junta de iglesia. No, todos ellos tomaban decisiones en común. ¿Por qué? Porque todos estaban ungidos con el Espíritu Santo, hermanos. Por eso es que todos tenían un mismo sentir. Por eso es que, hermanos, cuando nosotros leemos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1, dice ese versículo: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hermanos, la unanimidad de la iglesia es lo que el Señor quiere de nosotros. Que todos tengamos un mismo sentir, que todos tengamos un mismo parecer, que opinemos lo mismo en relación al Evangelio, que no haya diferencias. Claro, nosotros entendemos que hay diferencias de pensamiento, pero el sentir, el mensaje que se predica, la doctrina tiene que ser la misma. Bien, hermanos, vamos a estudiar a continuación el éxito de la iglesia, por supuesto de la iglesia primitiva. Vamos a buscar en nuestras Biblias Hechos capítulo 9, versículo 31. Dice Hechos capítulo 9, versículo 31 lo siguiente: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, qué interesante este versículo que acabamos de leer. El texto anterior nos da luz para saber cuál es la clave para que en la iglesia haya paz y prosperidad espiritual. Primero, las iglesias eran edificadas. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer: ¿cómo es edificada una iglesia? Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 7 y vamos a leer los versículos 24 y 25. Dice Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25 lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Así que, hermanos, ¿cómo es edificada una iglesia? Sobre Cristo, sobre la doctrina de Cristo, sobre la doctrina verdadera del Evangelio del Reino para salvación. Esa es la edificación, o cómo se edifica una iglesia. Vamos a buscar otro versículo en relación a cómo es edificada una iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice lo siguiente: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, este versículo de Efesios capítulo 2, versículo 20, nos confirma cuál es el fundamento de la iglesia verdadera, de la iglesia de Cristo.
dice claramente, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bien, otro versículo que también habla sobre el fundamento, sobre esa edificación que debe tener toda iglesia cristiana. Vamos a buscarlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice lo siguiente: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bien, volviendo al texto anterior que estábamos analizando, como lo era de Hechos, capítulo 9, versículo 31, lo vamos a volver a leer. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y habíamos hecho la pregunta: ¿cómo es edificada una iglesia? Bueno, ya lo contestamos. La iglesia se edifica sobre Cristo, sobre la principal piedra del ángulo. Segundo, estaban andando y viviendo en el temor de Dios. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer: ¿qué es temor a Dios? Es el vivir una vida de perfecta obediencia. Ahora, hablando de la perfecta obediencia, vamos a citar un ejemplo que está en la palabra de Dios, como lo fue el patriarca Abraham. Vamos a buscarlo. Génesis capítulo 22, y vamos a leer los versículos 11 y 22. Dice la palabra de Dios lo siguiente: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Fíjense, hermanos, qué interesante. Esta, por supuesto, fue el contexto de estos versículos. Pertenecen a la gran prueba que sufrió el patriarca Abraham cuando el Señor le dijo que sacrificara a su hijo, su único, su unigénito, su primogénito, que lo sacrificara en holocausto. Hermanos, ustedes se imaginan que el Señor les diga a ustedes en visión: sacrifícame a tu hijo, el que más tú quieres. Hermanos, ¿cómo se sentiría usted? Bueno, de esa misma forma se sintió Abraham cuando Dios le dijo que sacrificara a Isaac, su hijo, su unigénito. Y por supuesto, hermanos, Abraham, porque tenía temor de Dios, fue y lo iba a sacrificar. Ya estaba resuelto a hacerlo porque Dios se lo había mandado. Y sin embargo, aquí está la respuesta. Cuando le dijo el ángel de Jehová, le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él responde: heme aquí. Y le dice el ángel: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Fíjense, hermanos, qué obediencia tan explícita la de Abraham, tan directa, sin titubeos. Y fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, esa es la obediencia que el Señor quiere de parte de cada uno de nosotros. Vamos a buscar otro versículo que también se refiere a la obediencia, la importancia que tiene el obedecer a Dios por encima de todo. Génesis capítulo 26, versículo 5. Dice lo siguiente: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Fíjense, este otro versículo, hermanos y hermanas que me escuchan, que nos confirma que Abraham fue un hombre obediente a todo estatuto, precepto, mandamiento de la ley de Dios. Hermanos, esto no es solamente del Antiguo Testamento. Es importante que nosotros obedezcamos la santa ley de Dios, porque el Señor lo dice. La ley de Dios no ha sido clavada en la cruz del Calvario, como lo estudiamos en programas pasados. La única parte de la ley de Dios que fue clavada en la cruz del Calvario fue la ley
de los sacrificios y las ofrendas cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Ahora, las iglesias en los tiempos de los apóstoles eran fortalecidas porque tenían el Espíritu Santo. Para tener el Espíritu Santo, la iglesia debe ser obediente a todo mandamiento, estatuto y precepto de Dios. Por eso, hermanos, aquellos que dicen que en mi iglesia se derrama el Espíritu Santo, hermanos, la condición para que el Espíritu Santo realmente sea derramado sobre la iglesia, sobre las almas que pertenecen a una congregación religiosa, esa congregación religiosa tiene que vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Porque si no viven en obediencia a los mandamientos de Dios, entonces, hermanos, lo que está ocurriendo ahí no es el derramamiento del Espíritu Santo. Es otro espíritu el que se está derramando en esa iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque puede ser el mismo enemigo que los esté engañando con las falsas doctrinas que él mismo ha levantado. Así que tengamos cuidado. Hay una sola condición para que el Espíritu Santo se pueda derramar, y es estar en perfecta obediencia a todos los mandamientos de la ley de Dios. Bien, vamos a buscar otro versículo que se encuentra en Hechos, capítulo 5, versículo 32. Dice Hechos, capítulo 5, versículo 32, lo siguiente: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, qué interesante. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer: ¿puede Dios bendecir a una iglesia, ministerio o grupo que pretende ser el pueblo verdadero de Dios, pero que a la vez en ella existe el chisme, la crítica, la envidia, la calumnia, los celos, el egoísmo y el pecado en todas sus formas? La respuesta es un categórico no. La presencia de Dios no puede estar en una iglesia así. Siempre hemos creído y a la vez enseñado que Babilonia solo representa una cosa: la gran ramera de Apocalipsis capítulo 17 junto con sus hijas. Pero el Señor dice que la iglesia, sin importar cuán alto y sagrado sea su llamado, también puede llenar las características de Babilonia. Así que, hermanos, cualquier iglesia, por más alto que haya sido su llamado, puede caer en la condición de Babilonia, puede ser una iglesia apóstata. Y apostasía es apartarse de la verdad, estar viviendo en la falsedad. Eso es apostasía, eso es estar en el estado de Babilonia. Y Babilonia, por supuesto, es confusión, porque cuando no se predica la verdad, cuando se está en la falsedad, esa iglesia tristemente está en la condición de Babilonia, en la condición de confusión. Y por supuesto, el Señor quiere hoy por hoy sacarnos de esa confusión, sacarnos de esa Babilonia. Así que, hermanos y hermanas que me escuchan, el llamado es serio, hermanos. Lo dice Apocalipsis capítulo 18. Salid de Babilonia, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor en su palabra. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer, hermanos y hermanas que me escuchan, en los minutos que nos quedan: ¿qué le sucederá a una iglesia que sea infiel a los mandamientos, estatutos y preceptos de Dios? Bien, para responder a esta pregunta, vamos a leer una matutina que se titula Alza tus ojos, en la página 129. Dice esta matutina, Alza tus ojos, en la página 129, lo siguiente: el Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le servirá. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Dios continúa obrando de acuerdo con este principio en cada rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la obra del Señor, no importa cuán alto y sagrado pueda ser su llamado, Dios no puede seguir trabajando con ella. Otros son escogidos entonces para llevar importantes responsabilidades. Pero si estos, a su vez, no purifican sus vidas de toda acción errónea, si no establecen principios puros y santos,
en todos sus límites, entonces el Señor los afligirá y humillará dolorosamente y, a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará que sean un baldón. Y baldón significa afrenta, oprobio, deshonra, vergüenza pública. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, como lo dice aquí en esta matutina, Alza tus ojos, en la página 129, dice que cuando una iglesia demuestra que es infiel a la obra del Señor, no importa cuán alto y sagrado pueda ser su llamado, Dios no puede seguir trabajando con ella. En cambio, otros son escogidos entonces para llevar importantes responsabilidades. ¿Qué quiere decir esto, hermanos y hermanas que me escuchan? Que aquellos que fueron llamados al principio, si no son fieles al llamado del Señor y no viven conforme a lo que el Señor les dice que hagan, el Señor los abandona y otros son llamados para sustituirlos en esa tarea que el Señor ha encomendado a su iglesia. Por eso, hermanos y hermanas que me escuchan, el llamado es serio, hermanos. Hagamos arreglos, hagamos cambios, hagamos una reforma en nuestras vidas para que el Señor pueda derramar sus bendiciones sobre su iglesia. Pero hay muchos que se jactan y dicen, no, en mi iglesia se derrama el Espíritu Santo cada vez que nos congregamos. Pero hermanos, el Señor nos demuestra en la Biblia que aquellos que viven en desobediencia a la ley de Dios, aquellos que dicen que la ley de Dios fue clavada en la cruz del Calvario y que somos salvos por gracia y que no importa que no obedezcamos la ley, hermanos, Dios no puede bendecir a una iglesia así. Dios no puede derramar su Espíritu Santo sobre una iglesia que es desobediente. Dios no puede trabajar con una iglesia desobediente. Cuando una iglesia desobedece, el Señor la vuelve a invitar a que deje la desobediencia y al contrario, empiece a obedecer los preceptos, mandamientos, estatutos de la santa ley de Dios. Por eso, hermanos y hermanas que me escuchan, tenemos una gran responsabilidad ante los ojos de Dios. Fuimos llamados a hacer una obra. Fuimos llamados a predicar este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bien, hermanos, ya para la próxima parte empezaremos a estudiar las 7 iglesias del Asia. Es decir, las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. Así que, hermanos, el llamado es para que estén atentos, todos nuestros hermanos, hermanas, a que estén atentos a estos próximos temas que de antemano le decimos son de gran importancia porque hablan de la historia de la iglesia cristiana desde el año 31 hasta nuestros tiempos, las 7 etapas de la iglesia cristiana. La invitación es para que desde el próximo programa en adelante no dejen de sintonizarnos para que puedan estudiar este maravilloso mensaje con nosotros. Bien, hermanos y hermanas que nos escuchan, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Les invitamos a que nos sintonicen la próxima semana en este mismo horario. Recuerden nuestro punto de contacto, el correo electrónico elfuerteclamor@hotmail.com. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de esta emisora radial. Si Dios nos da la vida, estaremos con ustedes hasta la próxima oportunidad. Que el Señor les